Y vamos a ver si soy capaz de trasladarles algunas ideas de cómo se perciben y cómo se, regulan estas cuestiones en Europa. Y me voy a permitir ir un poco más allá. Y es ir más allá de lo que es la bioequivalencia y hablar de biosimilaridad. Estaré encantado luego de intentar dar respuestas, si soy capaz de hacerlo, a preguntas o comentarios que haya, porque además me interesan muchas cosas también de Costa Rica a este respecto en la sesión que tendremos. Bueno, me ha presentado, cosa que le agradezco, el doctor Montenegro. Efectivamente, estoy muy vinculado al mundo de la farmacología como catedrático, no voy a reiterarlo. Y es verdad que, y esto quizás ya es una primera cosa interesante, ¿no? Es verdad que puede parecer increíble, ¿no?, que yo haya tenido, digamos, convenios de colaboración de todo tipo con tantos laboratorios, pero es que realmente el mundo de los biosimilares ha requerido de mucha formación y muchos laboratorios farmacéuticos me han pedido participar en sus comités científicos y en ámbitos de ponencias y congresos. En todo caso, lo interesante, y lo abordaré luego en algún momento, es el hecho de que yo, siendo profesor de una universidad pública, yo soy profesor de una universidad pública, abiertamente puedo, digamos, con la anuencia de esa universidad, colaborar con laboratorios privados, lo cual yo creo es importante siempre y cuando haya transparencia y las cosas se hagan con claridad. A mi juicio, la propia universidad se beneficia de estas colaboraciones. Pero vamos a empezar. Vamos con lo primero. A mí me gusta empezar por cosas muy sencillas y a partir de ahí ir, subiendo en espiral a cosas más complejas. Muchas de las cosas que voy a decir las saben, pero me interesa recordarlas para sobre eso construir el objetivo de mi charla. Ya sabemos y hemos oído hablar qué es esto de la investigación y desarrollo de medicamentos. Y ya sabemos lo que es un medicamento. Medicamento tiene, pues, el principio activo, lo que ejerce la acción farmacológica, el principio que provoca el efecto antiinflamatorio o reduce o produce o aumenta el inotropismo del corazón, en fin, o produce analgesia, lo que sea. Y luego tenemos, además del principio activo, evidentemente, tenemos los excipientes. Vamos a hacer una distinción muy básica. Y es medicamentos que proceden de la síntesis química. El siglo XX fue el siglo de lo que se llamaba la química fina, es decir, medicamentos que se producen mediante la combinación de compuestos químicos. Este es el caso del ácido acetilsalicílico. Se les suele llamar medicamentos de síntesis química o moléculas pequeñas, small molecules, como se dice en inglés. Esto sería una clasificación determinada por el origen, por la fabricación de ese producto. Y luego tenemos medicamentos que proceden de la vida, que proceden de organismos vivos. Es decir, que la fábrica de esos medicamentos son generalmente células, pero pueden ser personas también. Es decir, podría extraerles sangre a cada uno de ustedes y aislar de esa sangre un factor que llamamos factor de la coagulación. Y eso convertirlo en un medicamento. A eso le llamamos medicamento biológico. Lo dicho, en general los medicamentos biológicos proceden de células. Y voy a hacer dentro del mundo de los medicamentos biológicos una distinción posterior. Si yo extraigo sangre a cada uno de ustedes, puedo producir factor 8 y administrárselo a pacientes hemofílicos. Pero ese mismo factor 8 humano lo puedo hacer en células modificadas genéticamente. Puesto que son células, será un medicamento biológico, pero por ser modificadas genéticamente, le llamaremos medicamento biotecnológico. Es decir, una cosa es obtener un medicamento sin modificar el organismo vivo y otra cosa es obtener un medicamento modificando el organismo vivo. En ambos casos son biológicos, pero en el caso de la modificación genética se llama biotecnológico. Esto es un ejemplo de una célula a la que modificamos o le insertamos un gen y puede producir cualquiera de estos medicamentos biotecnológicos, cualquier anticuerpo monoclonal, la eritropoyetina,
la insulina, el filgrastim, todo eso son medicamentos biológicos biotecnológicos. Esta distinción no es menor. Y sobre todo no es menor, y lo verán al final de mi charla, a la hora de querer replicarlos, a la hora de querer generar una réplica. Fíjense, si ahora los ponemos en contraste, el medicamento biológico que reconocerán aquí en forma de Y es un anticuerpo monoclonal, es notablemente más grande. Fíjense que aquí en pequeñito se ve esta molécula que aquí agrandamos, es notablemente más grande y más complejo que los medicamentos de síntesis química. Y seguramente, aunque ustedes no supieran nada de farmacología, que saben, si yo les preguntara, oiga, ¿qué será más fácil? ¿Replicar un medicamento de síntesis química con este tamaño y esta complejidad? ¿O un medicamento biotecnológico o biológico con este tamaño y esa complejidad? Yo creo que intuitivamente todos diríamos, será más fácil replicar un medicamento de síntesis química. Me gustaría trasladarles en esta primera parte de mi charla muy introductoria un concepto farmacológico clave que no se suele explicar de esta manera, pero que me parece que es interesante a efectos de hablar de bioequivalencia y biosimilaridad. Los farmacólogos somos mentes sencillas y tenemos que tomar analogías sencillas, ¿no? Un medicamento actúa sobre una diana de la misma manera en que una llave actúa sobre sus cerraduras. Es decir, podríamos decir que el principio activo es la llave y la cerradura es la diana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la estructura de la llave es importante para que abra esa cerradura. Es decir, que la estructura molecular del medicamento es importante para que ejerza su función. Y efectivamente, lo podríamos aplicar a cualquier tipo de medicamento. Yo aquí elijo un medicamento biológico, un anticuerpo monoclonal que se llama adalimumab y que se utiliza en artritis reumatoide, entre otras enfermedades, y que lo que hace es neutralizar una molécula que se llama TNF-alfa. Evidentemente, el adalimumab, como muchos otros medicamentos, actúa sobre una diana, que es el TNF-alfa, y permiten neutralizarla porque tienen un encaje sobre esa diana como si fueran dos piezas de puzzle, como si fueran la llave, el adalimumab, y la cerradura, la diana, el TNF-alfa. De esta idea tan sencilla de que la estructura de un medicamento es lo que determina su función, pues precisamente deducimos que en farmacología la función es consecuencia de la forma. Y si tuviéramos tiempo y tuviéramos todo el día por delante conmigo, cosa que afortunadamente para ustedes no tienen, podríamos sacar muchas conclusiones de esta idea, incluso conclusiones respecto a cómo se debe hacer una réplica. Pero yo solamente les lanzo esta primera idea que va a ser muy útil para lo que viene después. En farmacología, idea número 1, la función que ejerce un medicamento, un principio activo, es consecuencia de la estructura molecular o de la forma que tiene ese principio activo. Porque si no tiene la forma adecuada, no actúa adecuadamente sobre su diana. Vámonos por un momento, al desarrollo de medicamentos nuevos. Cuando hablamos de medicamentos nuevos, hablamos de tratamientos innovadores. Puede ser una nueva molécula, un nuevo compuesto, puede ser una nueva diana, puede ser las dos cosas, o puede ser, digamos, lo que llamamos reposicionamiento, que es probar una molécula conocida en una enfermedad nueva. Todo esto supone investigar nuevos tratamientos, o lo que podemos llamar tratamientos originales, y sobre todo medicamentos originales. Y saben mucho mejor que yo que cuando uno desarrolla un medicamento original, un medicamento nuevo, lo que tiene que demostrar
es beneficio terapéutico. Es decir, lo que tiene que demostrar es que el beneficio supera a los riesgos. Y la clave para la autorización de este nuevo tratamiento son los famosos estudios de fase 3, estudios de eficacia y seguridad en paciente. Esta parte es la esencial en la aprobación por parte de las agencias reguladoras de ese medicamento original, de ese medicamento nuevo. E insisto, la idea es estudiar la eficacia y seguridad para determinar no que son muy seguros, que sería lo deseable, pero sobre todo para determinar que el beneficio que aportan supera los riesgos. E insisto, la mejor forma de demostrarlo es con esta pirámide invertida en la que hay que hacer varios estudios, pero que esencialmente acaba con lo fundamental, con ensayos en pacientes de eficacia y seguridad. Esto es lo que interesa a las agencias reguladoras, fundamentalmente, para decidir si autorizan o no el medicamento. La demostración en pacientes de que efectivamente el beneficio supera los riesgos. Por lo tanto, en el contexto del desarrollo de un nuevo medicamento, tenemos un marco regulatorio que lo que pide es este tipo de estudios. Ahora, si yo les preguntara, ¿estos estudios son los necesarios para desarrollar cualquier tipo de medicamento, aunque no sea un medicamento original? Por ejemplo, si uno lo que quiere hacer es, y he hablado antes de la doctora Salazar, tiene un medicamento en el mercado en formato de cápsulas y lo quiere convertir en comprimidos, o lo tiene en forma farmacéutica de comprimidos y lo quiere convertir en inyectable, cosa que normalmente es al revés, ¿tiene que hacer todos los estudios de nuevo? La respuesta es no. Tenemos conocimiento de ese principio activo en el mercado y probablemente requeriremos de otro tipo de marco regulatorio para demostrar efectivamente que esa nueva forma farmacéutica es eficaz y seguro. Si queremos desarrollar una réplica de un medicamento existente porque su patente haya o vaya a expirar y queremos lanzarlo, de cualquiera de los medicamentos que conocemos, sean biológicos o no, ¿tendremos que reproducir exactamente esa pirámide invertida para demostrar eficacia y seguridad? Tampoco. Es decir, que el marco regulatorio, los estudios exigibles, dependen del producto o el objetivo en el desarrollo del producto. En el caso de un producto innovador, hay que demostrar beneficio terapéutico porque es un producto hasta ese momento desconocido. En el caso de una réplica, ¿cuál será el objetivo? ¿Cuál será el objetivo del desarrollo? Será demostrar igualdad. O equivalencia, si queréis, pero la palabra equivalencia para mí es un poco tenue. El objetivo cuando uno desarrolla una réplica no es demostrar beneficio terapéutico. El objetivo es demostrar igualdad. ¿Por qué? Porque si se demuestra igualdad, tendrá el mismo beneficio terapéutico que el original. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho la doctora Salazar, que recogeré yo luego. La bioequivalencia es una especie de marcador subrogado de eficacia terapéutica. Lo veremos. Por lo tanto, en el caso de desarrollar una réplica de un medicamento de síntesis química o un medicamento biológico, esto es lo que queremos, demostrar igualdad. Y por lo tanto, nos acogeremos a un marco regulatorio distinto. Muy bien, habiendo dicho esto, me gustaría muy brevemente dar 4 pinceladas sobre cuál es la ciencia de esa equivalencia, de esa igualdad. Es decir, cuál es el concepto fundamental que va a determinar los estudios necesarios para demostrar esa igualdad en la medida de lo posible, o llamémosle equivalencia. Bueno, si yo me preguntara, oiga, ¿hay algún laboratorio que tenga interés en replicar, sí, en replicar un medicamento existente? Sí, ya lo saben. Los genéricos son réplicas. Luego hablaremos de ello. Los biosimilares son réplicas. Por lo tanto, existe el interés por desarrollar réplicas. ¿Y por qué? Pues probablemente por razones sociales también. Al final, una réplica
como lo que permite es un desarrollo más abreviado, permite lanzar el producto a un precio menor y por lo tanto permite que un producto de calidad dé acceso a muchos más pacientes al tratamiento. O sea que ahí hay, obviamente, por parte del laboratorio un interés comercial, pero también hay un valor social en el desarrollo de réplicas. Las réplicas introducen competencia en el mercado y eso reduce los precios. Y donde podíamos tratar 10 pacientes, ahora podemos tratar 50 o 100. Ese es digamos, el cometido final. ¿Qué estudios requeriremos para demostrar que una réplica se comporta igual o es en esencia lo mismo que el original? Bueno, yo les he dado esta idea antes, y es que en farmacología la función es consecuencia de la forma. Por lo tanto, podríamos sacar una primera deducción lógica y es, oiga, si usted quiere hacer una réplica de un medicamento, demuéstreme que la forma de ese medicamento, por lo menos que la forma del principio activo es la misma. Eso es lo que me va a dar más pistas sobre la igualdad en su comportamiento clínico. Y esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Hay que demostrar, hay que desarrollar un principio activo que tenga la misma estructura molecular. Y eso es mucho más informativo que hacer estudios en pacientes. Nosotros podemos dar un fármaco con una estructura levemente distinta a dos grupos de pacientes y no haber diferencias clínicas. Por tanto, los estudios en pacientes, dada la variabilidad interindividual en la respuesta terapéutica, no son muy sensibles a pequeñas diferencias. Lo sensible es demostrar igualdad molecular mediante esas tecnologías de las que hablaba el doctor Montenegro, por ejemplo, la espectrometría de masas. Porque si además demostramos esa igualdad molecular, sabremos que ambos principios activos se van a comportar igual. Este es un ejemplo de cómo generan una respuesta electrocardiográfica esencialmente igual. Por tanto, la segunda idea que se deriva de la primera, luego las recopilaré todos. La segunda idea es que la igualdad molecular, es decir, igualdad en la forma de un principio activo, anticipa que van a comportarse igual funcionalmente. Y esto es clave, como lo verán ahora, en el desarrollo de cualquier réplica. Clave. E insisto en esto porque muchas veces se apela a estudios clínicos en pacientes que no son realmente necesarios. Esto es mucho más importante en el desarrollo de una réplica. En el desarrollo de un original ya lo hemos visto. Lo importante son los estudios de fase 3. Vamos rápido, ¿eh? Como ven, la cosa va bien. Aquí me voy a detener un poquito más. Me voy a detener en la bioequivalencia, de la que ya se ha hablado, y en la biosimilaridad. Pero yo espero ahora que tengan en la cabeza estas dos ideas de que la función es consecuencia de la forma y que demostrar que una réplica es una réplica requiere como mínimo al menos de un estudio molecular de ambas moléculas y demostrar que esencialmente ambas moléculas se solapan. Porque si es así, anticiparemos misma función. ¿Está claro? Fácil, ¿no? Por ahora. No lo voy a complicar mucho más, no se preocupen. Tampoco sabría. Vamos a ver. Si yo les preguntara, ¿es posible fabricar o producir piezas o compuestos estructuralmente idénticos de año en año? Es una pregunta un poco rara, ya lo sé. Pero es lo único que se me ha ocurrido. Una vez está creativo y otra vez está como puede estar. Y aquel día se me ocurrió esto. Entonces yo les digo, oiga, ¿es posible fabricar esta llanta? Nosotros le llamamos llanta. ¿Le llamáis llanta también aquí a esto? La llanta le llamamos del coche. Hacerla exactamente igual entre distintos coches y entre distintos años. No les voy a preguntar, aunque yo con este sesgo de ser profesor me apetecería preguntarles, pero me voy a contestar. Es una pregunta retórica. Sí, es posible. Utilizamos los mismos equipos, la misma gente y seguramente podremos hacer dos llantas idénticas. Ahora, si yo les digo, ¿es posible producir
de año en año vino con las mismas características? Aquí me están contestando ya que no. Este vino está muy bueno, por cierto. Este es un Pintia. Es un Pintia de una bodega muy famosa española que se llama Vega Sicilia. Ya le voy a dar un toque personal al asunto. Hace un año me quedé con una casa familiar que está al lado de esta bodega. No me la quedé porque estuviera al lado de la bodega, sino que dio la casualidad que estaba al lado de la bodega. Es una casa que está en Valladolid, ¿no? Este es un Pintia, y ya lo saben. Hacer cada año el mismo vino no es posible. Yo soy un torpe para esto, pero un experto diría, este año, pues esto sabe a taninos, tiene el efecto... No tengo ni idea. Estas cosas que dicen los enólogos expertos. Y la pregunta sería, ¿por qué no es posible? La respuesta es porque en la producción de vino interviene la vida, intervienen cepas, intervienen procesos de fermentación, y la vida es caprichosa. Hay variabilidad consustancial en la vida. Por mucho que controlemos el proceso, nos podemos encontrar con modificaciones organolépticas de año en año. Voy a trasladarlo a nuestro ámbito. ¿Es posible hacer una réplica idéntica de ibuprofeno para cuya producción no interviene la vida? Sí. ¿Es posible hacer una copia idéntica de un anticuerpo monoclonal, rituximab, adalimumab o malizumab, o de una proteína terapéutica biotecnológica, eritropoyetina, filgrastim? ¿Es posible? Del ibuprofeno sí, de una molécula compleja producida por un organismo vivo, más complicado. Pero que no se alarmen, porque sí que se puede hacer, y luego les explicaré cómo. Esta es una primera idea interesante. En el ámbito de las moléculas de síntesis químicas podemos generar una molécula, un principio activo estructuralmente igual. Y si somos capaces de demostrar que es estructuralmente igual, somos capaces de anticipar que el principio activo se comportará igual. Y ya hemos ganado mucho con eso. Por lo tanto, la idea 3 es: se puede obtener una réplica molecularmente idéntica de un principio activo de síntesis química. Porque no hay células involucradas, porque no hay organismos vivos involucrados, basta con aplicar la fórmula y obtenerlo. No se puede en el caso de un medicamento biológico. La segunda pregunta que nos hacemos es, bueno, bien, podemos hacer un principio activo idéntico, pero esa identidad molecular en el principio activo anticipa que el medicamento, que saben que está compuesto por el principio activo y por los excipientes, anticipan que el medicamento se va a comportar igual. Eso ya es más complicado. Porque los excipientes, aunque son inactivos en la acción farmacológica, o deberían serlo, porque en la historia de la farmacología ha habido excipientes que han demostrado actividad, pueden tener relevancia en lo que podemos llamar, en administraciones orales, y en administraciones, digamos, no intravenosas, pueden tener relevancia en la capacidad de absorción de ese principio activo. Y claro, aunque el principio activo sea idéntico molecularmente, si su absorción varía en función de los excipientes, esto puede generar diferencias en el viaje del fármaco por el organismo, en la curva de los niveles plasmáticos. Por lo tanto, los excipientes son relevantes en lo que se llama la farmacocinética y, en última instancia, en el comportamiento terapéutico. Ya lo he dicho, el principio activo es el que es, y los excipientes tienen diversos cometidos: estabilizar, aseptizar, pero también influyen en la liberación del principio activo. Es decir, tú ingieres un comprimido o una cápsula, y ese comprimido, esa cápsula, llega al estómago y ahí tiene que liberar el principio activo, absorberse y ejercer su efecto farmacológico. Pues los excipientes pueden influir en ese proceso. Esto va a ser muy importante para la charla esta tarde también de bioexenciones. Por otro, los excipientes pueden tener impacto en las concentraciones plasmáticas. Pueden hacer que el principio activo se libere muy rápidamente, que se libere lentamente, que atraviese la pared gástrica con mayor o menor velocidad, y todo eso puede generar diferencias
en esa llamada curva de niveles plasmáticos, en lo que llamamos la farmacocinética. Podría haber diferencias de este tipo en un caso extremo. Podrían los excipientes hacer que ese mismo principio activo se absorbiera muy rápidamente o bien que se absorbiera más lentamente simplemente por la influencia de los componentes inactivos de los excipientes del medicamento. Por lo tanto, como ven, no basta con demostrar que el principio activo es idéntico, sino que hay que añadir algún estudio de comparación más, un estudio farmacocinético, en el que se compara esa curva de niveles plasmáticos. Y tenemos que demostrar que el principio activo es el mismo y que la curva de niveles plasmáticos, que la variación de las concentraciones a lo largo del tiempo también es la misma. Y si logramos esto, si logramos demostrar idéntico principio activo y equivalente farmacocinética, ahí ya que sí, ahí podremos decir estos dos medicamentos de síntesis química son esencialmente dos marcas de un mismo producto, son lo mismo. Porque como decía la doctora Salazar, y esto es muy importante, esto indicaría que son bioequivalentes y demostrar bioequivalencia es obtener un marcador subrogado de equivalencia en eficacia y seguridad. Luego lo explicaré mejor, pero aquí no hace falta hacer un estudio comparativo de eficacia y seguridad. No vamos a ver ninguna diferencia. Si la molécula es la misma y los niveles plasmáticos a lo largo del tiempo son los mismos, ¿en razón de qué el comportamiento terapéutico, en eficacia y en seguridad va a ser distinto? Esta es la idea de la demostración de bioequivalencia. Pero vamos a complicarlo un poquito. Tenemos que demostrar que el principio activo es el mismo. Tenemos que demostrar algunas cosas más. Tenemos que demostrar lo que se llama la misma calidad químico-farmacéutica. Mismo principio activo, misma forma farmacéutica. Aquí hay matices que igual en el debate posterior saldrán. Por tanto, misma composición cualitativa y cuantitativa del principio activo, el proceso de fabricación de calidad, misma estabilidad, mismas impurezas. Es decir, esto es lo que se llama la calidad químico-farmacéutica, que incluye demostrar que el principio activo es el mismo y está en la misma cantidad. Esta es la primera parte de la demostración de equivalencia. Y para eso se necesitan equipos de alta sensibilidad, y lo ha comentado el doctor Montenegro. Me ha impresionado porque han comprado un espectrómetro de masas, en fin, de última generación, y eso es muy importante para afinar más en esa demostración de igual calidad químico-farmacéutica. Pero ya hemos dicho que no basta con esto. Además de eso, tenemos que hacer un estudio de equivalencia farmacocinética. Es decir, lo que tenemos que hacer en definitiva es hacer que administramos el candidato a copia, el candidato a réplica, el candidato a genérico a un grupo de pacientes y el original a otro grupo de pacientes. A veces se hacen estudios cruzados, si puede ser, y un mismo paciente se le administra el producto original de referencia y al cabo de un tiempo se le administra el candidato a genérico. Pero vamos a imaginarnos que tenemos dos grupos de pacientes que toman el medicamento que quiere replicarse y el candidato a genérico. Y lo que hacemos es comparar las concentraciones plasmáticas, como he dicho antes, el viaje del fármaco por el organismo, cómo sube primero porque se absorbe, cómo llega a un máximo y luego baja con un perfil muy determinado. Normalmente estos estudios se hacen voluntarios sanos y tras una sola dosis del fármaco. Normalmente. Todas las cosas se tienen que estudiar caso por caso, pero esto es lo más habitual. ¿Por qué? Porque es lo más sensible para detectar diferencias. Es verdad que en el mundo de la oncología muchas veces se utilizan pacientes por un tema puramente ético. Se podría hacer técnicamente en voluntarios sanos, pero tratándose de enfermedades graves se utilizan pacientes. Damos el fármaco y estudiamos mediante equipos, por ejemplo, de HPLC, de cromatografía, las concentraciones del fármaco a lo largo del tiempo. Vemos si en efecto, como esperamos, el perfil farmacocinético es el mismo. Y fundamentalmente lo que determinamos es lo que se llama la biodisponibilidad, que la biodisponibilidad es todo este área
que hay debajo de la curva. Lo que queremos es que sea la misma y que la Cmax, la concentración máxima, y la Tmax, concentración máxima es esta, y la Tmax sean la misma también. De alguna manera, la concentración máxima que se alcanza y el tiempo al que se alcanza esa concentración máxima y la biodisponibilidad, es decir, el área bajo la curva, nos están diciendo cuán parecidos son ambos perfiles farmacocinéticos. Esto es lo que queremos. Este nivel de igualdad es el que buscamos en un entorno regulatorio exigente. Claro, me podrían decir, oiga, pero aquí la Cmax dicen que es de 662 nanogramos por mililitro y aquí de 660. Esto no es una diferencia, esto no tiene ninguna relevancia clínica. La biología es, como he dicho, caprichosa. La diferencia seguramente no tiene que ver con los fármacos, tiene que ver con los grupos de voluntarios o tiene que ver con factores ajenos al fármaco. Pero como puede imaginarse, esta no identidad no tiene ni la más mínima importancia. Lo raro sería encontrar el mismo número. Pero señalo esto porque cuando uno hace un estudio de farmacocinética comparada, cuando uno evalúa la concentración máxima, el tiempo al que se alcanza esa concentración máxima y la biodisponibilidad, lo que tiene que plantearse es qué rango de variabilidad, qué margen de equivalencia, como se llama muchas veces, vamos a aceptar. Y lo normal, y eso tiene una explicación biológica, es que se acepte un margen de más o menos 20%. Esto tiene matices, en realidad acaba siendo de más o menos 5% en la realidad. Pero lo que se permite es decir, oiga, los parámetros farmacocinéticos, mientras estén comprendidos en este margen, vamos a considerarlos que son equivalentes. ¿Y por qué eso es así? Porque si a mí me dan un fármaco hoy y me dan un fármaco mañana, aunque yo sea la misma persona y aunque sea el mismo fármaco, es probable que por razones ajenas al fármaco yo mismo muestre una variabilidad que puede estar entre más o menos 20%. Por lo tanto, es razonable plantearse este margen de equivalencia que en realidad se plantea como 80-125. No vamos a entrar en muchos detalles. Es margen de equivalencia, como se dice en inglés, equivalence margin, o rango de aceptación, o la doctora Salazar ha empleado una expresión que no recuerdo porque también me ha gustado, pero que en todo caso define lo mismo. Es decir, ¿cuál puede ser el rango de aceptación en el que diremos que ambas cinéticas, que ambas curvas de niveles plasmáticos son la misma? Por lo tanto, si lo definimos un poquito mejor, cuando demostramos, como he dicho antes, misma composición en principio activo y forma farmacéutica, misma calidad en cuanto al proceso de fabricación, etcétera, y mismas concentraciones plasmáticas, equivalencia farmacocinética en biodisponibilidad, en Cmax y Tmax, cuando estas tres cuestiones son demostradas, entonces decimos, hay bioequivalencia. Y lo repito, no hay nada que indique que dos medicamentos de síntesis química, cuando demuestran bioequivalencia, no hay nada que indique que su comportamiento terapéutico no va a ser el mismo. Mismo principio activo, repito, y mismas concentraciones plasmáticas, misma respuesta. Por tanto, anticipamos que los productos bioequivalentes tendrán igual eficacia y seguridad y podremos llamarle medicamento genérico o equivalente farmacéutico genérico, que es, digamos, la denominación técnica completa y correcta. Espero, es claro este viaje que hemos hecho, está claro cómo hemos llegado a la idea de cómo se demuestra que un genérico es un genérico. ¿Haría falta comparar eficacia sobre pacientes? No. ¿Alargaríamos los estudios? Encareceríamos los estudios y encima no son necesarios científicamente. Porque es altamente probable que veamos productos que no son equivalentes con los estudios previos mucho más sensibles y que en los pacientes aparezcan como equivalentes en eficacia y seguridad. Por lo tanto, estudios de eficacia y seguridad de pacientes no aportan información
al grado de igualdad. En un entorno regulatorio exigente, y me consta que Costa Rica lo es, se necesita demostrar la igualdad mediante las técnicas más sensibles. Y un ensayo de fase 3 comparado en paciente no es sensible. Bueno, esta idea 4 es un poquito más larga, pero la voy a leer. Un genérico es un medicamento que ha demostrado ser bioequivalente, es decir, para el cual se ha demostrado identidad químico-farmacéutica, mismo principio activo, misma calidad, y equivalencia farmacocinética. Las dos condiciones de la bioequivalencia. Claro, yo estoy más familiarizado con, se ha hablado antes de la armonización internacional, la Conferencia Internacional de Armonización, se ha hablado antes de la agencia EMA, de la FDA, de la japonesa, aquí las tienen citadas, la japonesa, la EMA, la FDA, la australiana, tenía que haber puesto la británica, no la he puesto porque la británica después del Brexit ya no forma parte de la EMA, curiosamente. Bueno, pues esto es verdad que no hay una armonización en los estudios de bioequivalencia entre estas agencias, pero el fundamento científico es el mismo. Es decir, los criterios científicos son los mismos. Hay pequeñas diferencias de criterio en cuestiones que yo me atrevería a decir que son menores. Por ejemplo, puede ser un genérico una sal distinta. En Europa no es un problema grave si esa sal al final no tiene relevancia. En Estados Unidos, sin ser un problema grave, dicen que la sal tiene que ser la misma. Por ejemplo, la demostración del margen de equivalencia en un fármaco de estrecho margen terapéutico, el rango de equivalencia es el mismo, depende de dónde. En Estados Unidos sí que es el mismo, en Europa no. Pero son pequeñas diferencias. El criterio científico clave es el que he intentado trasladarles hasta ahora. Y entiendo, y me ha gustado ir a autoridades del Ministerio, que el Ministerio de Sanidad o de Salud costarricense se alinea con estas ideas. Por tanto, la idea 5 es que en las jurisdicciones de referencia, por lo general, los medicamentos genéricos son sustituibles. Aquí, en Europa, distinguimos entre sustituibles y cambiables. Y todo ello se engloba en intercambiables, pero en todo caso lo hablaremos durante la conversación. ¿Son sustituibles por quién? Por el producto original y entre ellos, es decir, un biosimilar o un original se puede sustituir en el acto de dispensación farmacéutica por el biosimilar y dos biosimilares se pueden sustituir entre ellos porque la demostración de bioequivalencia lo permite. La demostración de bioequivalencia lo que nos dice es eso. Señoras, señores, esto es lo mismo. Sustitúyanlo si quieren. Y en Europa la práctica de sustitución automática en el acto de la dispensación farmacéutica es muy habitual en oficinas de farmacia de calle o en farmacias hospitalarias. Por lo tanto, disponer de una unidad de bioequivalencia, y me ha trasladado Ricardo estos días, el doctor Montenegro, en fin, el proyecto que me parece tremendamente interesante y en la segunda charla explicaré por qué más a fondo. Generar una unidad de bioequivalencia que se acoja a criterios regulatorios exigentes, sin duda, en definitiva, es una garantía para los pacientes. Para los pacientes costarricenses, pero también para pacientes de otros países. Voy a mirar la hora porque no quiero extenderme más del tiempo estipulado. Bien. Biosimilaridad. Claro, cuando uno quiere desarrollar una copia de un medicamento biológico, la cosa es distinta. Porque fijaos, ya hemos dicho lo que es un medicamento biológico y me lo voy a saltar. Y esto me lo voy a saltar también. Hemos dicho que es más complejo, hemos dicho que es más grande y sobre todo hemos dicho que está sujeto a variabilidad un medicamento biotecnológico. Si yo tomo cualquier producto biológico y especialmente biotecnológico porque es lo que más abunda, y analizo distintos lotes de un mismo medicamento, veré que hay diferencias. Diferencias que solo se detectan analíticamente. Si yo les enseño este cuadro de María Antonieta, pintado por esta famosa pintora del siglo XVIII, Isabel Villalobos, me dirán, esto es lo mismo. Bueno, hay que mirar un poquito más a fondo para ver que hay diferencias. Pues en el ámbito de los medicamentos biológicos, aunque la respuesta clínica de dos lotes sea la misma, si uno analiza más a fondo,
verá diferencias. Y esto no es literatura, fíjense. Esto es trastuzumab, seguro que lo conocen, utilizado en cáncer de mama. Alguien analizó distintos lotes en el laboratorio, analíticamente, molecularmente, distintos lotes de trastuzumab original. Y vio diferencias entre lotes que a partir de 2018 se magnificaron. Es decir, no son molecularmente idénticos, pero son terapéuticamente lo mismo, porque la diferencia entre este lote y este se detecta en el laboratorio, pero no se detecta en el paciente. Es una idea interesante para entender lo que es un biosimilar. Lo mismo ocurre con rituximab, por ejemplo. Estos son un artículo de 2011 en que se ven lotes del original. Aquí hay un aspecto analítico y aquí el mismo aspecto analítico en otro lote. No son idénticos, no son molecularmente idénticos, pero se comportan igual terapéuticamente. Por lo tanto, ningún medicamento biológico, original o no, es idéntico molecularmente a sí mismo. Realmente los médicos no sabemos estas cosas o no saben estas cosas. Uno administra o prescribe trastuzumab sin saber que le está prescribiendo hoy uno que puede ser levemente distinto, levemente, por supuesto, del que prescribirá mañana. Ahora, ¿esas diferencias moleculares son relevantes clínicamente? Ya hemos visto que no se detectan, pero no lo son diferencias moleculares menores. Yo, por ejemplo, si les digo, oiga, ¿estas llaves son idénticas? Las miran bien y deberían contestarme que no son idénticas, porque esta parte de la llave no es idéntica a esta. Ahora, si les pregunto funcionan igual, seguramente me contestarán que sí, porque la parte funcional de la llave sí que es idéntica. Eso pasa con los medicamentos. Tenía un vídeo, pero no lo voy a poner porque es un poco largo. Eso pasa con los medicamentos. Puede haber diferencias moleculares, pero que no incidan en cambios en la eficacia o la seguridad. Tienen que ser diferencias moleculares menores. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿es posible realizar una réplica de un medicamento biológico? Sí, es posible. Pero no bastará con demostrar que son bioequivalentes. Habrá que ir un poquito más allá. Habrá que tener una regulación, unas recomendaciones que vayan algo más allá de lo que se hace con productos genéricos. ¿Y cuál es ese más allá? Y aquí sí que la Agencia Europea fue pionera en establecerlo. Dijo, esto por ejemplo es etanercept, es un medicamento biológico original y aquí ven diferencias moleculares entre lotes de este original, aunque clínicamente se comportan igual. Pero fíjense, este es el original y este es el biosimilar. Lo que nos dice la normativa es, oiga, idénticos no van a ser, pero lo que nos interesa es que el biosimilar esté comprendido en la variación aceptable o aceptada del original. Si esto es así, estas diferencias, el hecho de que no sean idénticos, no tiene ninguna relevancia. Este producto se va a comportar igual que este. Es más, es mucho más consistente entre lotes. Por lo tanto, en el desarrollo de una réplica, me voy a saltar esto que refleja lo mismo, en el desarrollo de una réplica, igual que ocurría de una réplica de un medicamento biológico, igual que ocurría con un genérico, la parte analítica es muy importante. La demostración de dónde están las pequeñas diferencias. La demostración de que las pequeñas diferencias están en partes de la molécula que no son relevantes. La demostración de que las diferencias entre biosimilar y original no exceden las diferencias inherentes al original es muy importante. Toda esa parte ya nos va a decir si se van a comportar igual o no. Lo que pasa es que, además de esta comparación codo con codo o paralelo, analítica en el laboratorio, sí que en ocasiones se piden estudios en pacientes que tienen un carácter confirmatorio, pero lo que se pide siempre también en el ámbito de la biosimilaridad, igual que en los genéricos, es una equivalencia farmacocinética. Por lo tanto, lo que hay que demostrar es que la curva de niveles plasmáticos, además de demostrar toda esa otra comparabilidad analítica y quizás en pacientes, la curva de niveles plasmáticos esencialmente es la misma. Esto es un original y un biosimilar de folitropina alfa. Esto es un original y un biosimilar de infliximab, equivalencia farmacocinética. Biosimilar y original de insulina, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Biosimilar y original de adalimumab, equivalencia. ¿Y por qué son equivalentes? Porque ya habíamos demostrado que molecularmente son prácticamente lo mismo, que las diferencias son irrelevantes. Biosimilar y original de rituximab en varias administraciones,
también son equivalentes farmacocinéticamente. En resumen, en el desarrollo de un biosimilar, no de un genérico, de un biosimilar, hay una comparación molecular, pero también hay una necesidad de demostrar equivalencia farmacocinética, además de otros aspectos. Esto es muy importante. La equivalencia farmacocinética, una unidad de equivalencia, tendrá capacidad para contribuir en el desarrollo de un genérico, pero también en el desarrollo de un biosimilar. Y cuando se demuestra todo lo que hemos dicho, esa pirámide no invertida, diremos que biosimilar y original tienen el mismo principio activo, se administran por la misma vía y a la misma dosis. Es decir, que biosimilar y original son esencialmente lo mismo. Y diría que la demostración de biosimilar requiere de más que la demostración de bioequivalencia. Requiere de más porque hacer un principio activo idéntico molecularmente no es posible y eso condiciona los estudios posteriores. Y la idea 8 es que biosimilar y original son intercambiables, pero en jurisdicciones de alta exigencia regulatoria normalmente no son sustituibles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se pueden intercambiar si el médico aprueba o da su visto bueno, pero en el acto de la farmacia hospitalaria, en el acto de dispensación farmacéutica en general, aunque esto va a cambiar porque hasta ahora no ha habido nunca ningún problema, en general se pide que no se sustituyan. Y ya recapitulamos, no me va a dar tiempo porque tengo que parar ya, ¿no, Ricardo? Pero déjenme que haga algunas preguntas retóricas, ¿no? Si yo estuviera aquí con mis estudiantes les diría, oiga, en farmacología la estructura de un principio activo, señalen la correcta, no es relevante en su función. ¿Esto es verdad o mentira? Esto es mentira. ¿Determina su actividad sobre la diana farmacológica? Sí, parece que sí. La estructura del principio activo determina la actividad. ¿Puede diferir entre los lotes de un medicamento de síntesis química? No, un medicamento de síntesis química debe ser idéntico entre lotes. ¿Tiene que ver la estructura con la eficacia, pero no con la seguridad? Tampoco. La verdadera es que la estructura determina la actividad sobre su diana. Y esta era la primera idea que os había lanzado. Y la segunda idea es que la igualdad molecular de un principio activo anticipa igualdad funcional. No voy a ir a por todas, pero déjenme que vaya por esta. ¿Replicar idénticamente la estructura molecular del principio activo de otro medicamento es posible técnicamente en medicamentos biológicos? No, en medicamentos biológicos no es posible porque ni siquiera dos lotes del original son idénticos. Entraña la misma dificultad en cualquier medicamento de síntesis química, independientemente de su naturaleza química. No. Hay medicamentos de síntesis química que es más fácil replicarlos, lo más difícil. Los corticosteroides son más complicadas, se pueden hacer, pero la replicación idéntica es más complicada. Es imposible la réplica en un medicamento de síntesis química. Falso. Está permitida la réplica antes de que acabe la patente de producto del segundo. Efectivamente. Está permitido. Aquí habría que matizarlo también. Por lo tanto, se puede obtener una réplica molecularmente idéntica de un principio activo de síntesis química, no biológico. Me voy a saltar esto y vamos a ir ya a las ideas que les he dicho. Un genérico es un medicamento que ha demostrado ser bioequivalente, es decir, para el cual se ha demostrado igual calidad químico-farmacéutica y equivalencia farmacocinética. Esto, la combinación de las dos cosas, es lo que le da el carácter de bioequivalente. En las jurisdicciones de referencia, por lo general, los medicamentos genéricos son sustituibles. Es decir, en definitiva, lo que está diciendo es que si tú demuestras bioequivalencia, estás demostrando que son sustituibles. Incluso en el acto de dispensación farmacéutica. En España, en Alemania, en Reino Unido, esto es así, y en Estados Unidos también. Y me salto esto. Ningún medicamento biológico original o no es idéntico molecularmente a sí mismo. Me lo salto. La demostración de biosimilaridad requiere de más que la demostración de bioequivalencia, pero incluye la demostración de equivalencia farmacocinética. Por lo tanto, un biosimilar tiene un desarrollo más extenso que incluye equivalencia farmacocinética, pero incluye una extensa comparación físico-química, y un genérico también requiere la demostración de igualdad químico-farmacéutica. Pero lo interesante es que en ambos casos se requiere de demostración de equivalencia farmacocinética. Y esto me sugiere la idea de que disponer de investigadores, de equipos y de una unidad, como entiendo que será Biocinetic, para evaluar la equivalencia farmacocinética es un activo para cualquier país y para cualquier región.
y no solamente será interesante desde el punto de vista investigador, pero también desde el punto de vista económico, pero de esto hablaré más adelante. Así que muchas gracias